¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes, miembros de la comunidad del ITAM. Amigos, qué gusto saludarlos una vez más, esperando que todos se encuentren saludables. Vamos a dar inicio a nuestro panel de esta tarde, que es particularmente grato el día de hoy, esta tarde, por dos razones. Una, porque contamos con un muy querido exalumno, el doctor Alejandro Werner, quien es director de las Américas para el Fondo Monetario Internacional. Nos está dando sus puntos de vista sobre la manera en que esta pandemia ha azotado a los distintos países de la región y sobre todo la manera en que los gobiernos han reaccionado. Sin duda hablaremos de temas macroeconómicos propios, asuntos especialmente importantes para el Fondo Monetario Internacional. Así que le doy la más cordial bienvenida. Alex es, como dije, exalumno del ITAM, es doctor en economía por el MIT. Tuvo una brillante carrera hacendaria en México por muchos años. Por ahora, pues está en Washington. Así que, Alex, bienvenido. Qué gusto tenerte con nosotros esta tarde. Gracias, Alejandro. Gracias, Miguel. Gracias por la invitación. Es un gusto estar con ustedes. Igualmente, decía, hay otro motivo especialmente feliz esta tarde, que es realmente el lanzamiento oficial del Centro Interdisciplinario ITAM COVID, que creamos ya hace un par de semanas para tratar de reunir en un grupo, en un sitio, los intereses académicos, el talento de nuestra institución para tratar de estudiar diversos temas que han surgido en torno a esta pandemia en diversos ámbitos que van desde luego la parte económica, explorar formas en que podamos regresar lo más rápidamente a la actividad, a la normalidad económica y social, pero también temas vinculados con aspectos financieros, aspectos fiscales, aspectos de las empresas. Me da muchísimo gusto presentarles al director de nuestro centro COVID, colega nuestro, profesor del ITAM, el doctor Miguel Mesmacher Lidartas, quien también es exalumno del ITAM, por supuesto, doctor en economía por la Universidad de Harvard, y quien tuvo también una larguísima trayectoria hacendaria. De hecho, algo que es particularmente relevante para el seminario esta tarde es tanto él como Alejandro juntos vivieron el H1N1 y la respuesta del gobierno en ese entonces, así que creo que su experiencia es parte de lo que le agrega valor a la conversación de esta tarde. Miguel, bienvenido y muchísimo éxito al frente de nuestro centro COVID. Vamos a ver qué tantas cosas interesantes produces. Así que sin más, Miguel, pues sí. Si te parece, Miguel, te cedo el micrófono para que dirijas, conduzcas la conversación con Alejandro. Yo estaré ocasionalmente metiendo mi cuchara, si te parece, con algunas preguntas. Adelante, muy buenas tardes a los dos. Pues muchas gracias, Alejandro Hernández, por tus amables palabras y la introducción al centro, y muchísimas gracias, Alejandro Werner, pues por participar con nosotros. Yo estoy seguro que estás muy ocupado con todos los problemas que están en la región, entonces de verdad apreciamos muchísimo el que te hayas podido tomar unos minutos para estar con nosotros, ¿no? Empezando un poco con algunas preguntas para ir guiando la conversación. Me parece muy importante recordar que pues, realmente tú no ves nada más el caso de México ni de solo América Latina, sino que realmente pues tú eres el encargado en el Fondo Monetario de estar revisando qué es lo que está pasando en todo el continente. Y en ese sentido, para México es fundamental y es importantísimo qué es lo que esté sucediendo con los Estados Unidos, ¿no? Donde en Estados Unidos claramente, desde el punto de vista epidemiológico, pues hemos visto, cuando menos desde el punto de vista de respuesta de las autoridades en materia de salud, pues parecería un cierto grado de descoordinación, políticas que van cambiando, un poco estas resistencias en algunos estados a las medidas para promover el aislamiento y controlar la epidemia. Entonces, como que toda la parte de respuesta epidemiológica pues, nos haría pensar y estar un tanto pesimistas con respecto a la situación de Estados Unidos. Por otro lado, claramente Estados Unidos tiene uno de los sectores privados más dinámicos del mundo y claramente ha habido
un apoyo fiscal y financiero, tanto por parte del Tesoro como por parte de la Reserva Federal, que yo creo que históricamente nunca se había visto. Entonces, claramente, estos otros elementos sugeriría que puede haber una recuperación relativamente fuerte en cuanto empiece a controlarse un poco la parte epidemiológica. Entonces, primero un poco preguntarte, obviamente reconociendo que es una situación muy difícil y hay mucha incertidumbre, pero ¿cómo estás viendo tú la situación en los Estados Unidos? Un poco, ¿cuál es la situación actual y cuál es la visión tuya y del fondo con respecto a qué esperarían que estuviera pasando con la economía estadounidense en los próximos meses? Gracias, Miguel. Mira, digo, sería demasiado ambicioso dar una respuesta muy concreta a tu pregunta. En primer lugar, porque uno de los principales determinantes de la evolución económica mundial y de la evolución económica de Estados Unidos en los próximos 12 meses va a ser la evolución de la pandemia. Y en ese sentido, tenemos un grado de incertidumbre enorme. Y lo que yo te diría es que los pronósticos que nosotros presentamos en abril de este año para la economía mundial y para cada una de las economías de los países miembros suponían de alguna manera que para el final del segundo trimestre del año se empezaba a controlar la pandemia, empezábamos a ver en las principales economías del mundo y en las economías de todos nuestros países miembros un descenso en los números de infectados, un descenso importante que permitía comenzar a abrir las economías y que este proceso de apertura de las economías progresaba de manera lineal. Digamos que no teníamos un rebrote del contagio en el último trimestre del año importante que forzaba de nuevo a cerrar las economías o que las economías se cierren endógenamente por la respuesta de los agentes económicos. Como que también hay una confusión a veces entre las medidas de distanciamiento social y de clausura, digamos, de actividades económicas no esenciales que vienen dictadas por política y las que de todas maneras se hubiesen dado de manera endógena porque los ciudadanos, las familias, las empresas, etcétera, básicamente estarían alejándose de todas aquellas actividades que implicasen un aumento en el contagio o una alta probabilidad de contagio. Entonces, esto, digamos, como introducción a nuestro escenario central, que es un escenario en el cual veíamos una recuperación gradual de las economías a partir del tercer trimestre y que continuaba el año entrante. Esto nos daba un crecimiento, más bien una contracción de 3% de la economía mundial en 2019 y en la economía de Estados Unidos veíamos una contracción de casi 6%, con una contracción en el segundo trimestre que llegaba casi en términos anualizados al 40%, con una recuperación bastante importante en el tercer trimestre y luego la economía de Estados Unidos seguía su proceso de recuperación. En estos escenarios, básicamente, el impulso fiscal estaba agregando como 3 puntos de crecimiento al crecimiento de 2020, básicamente en línea de lo que tú decías. Esta pandemia, esta recesión en Estados Unidos, agarra a la economía de Estados Unidos primero con un número de instrumentos contracíclicos que no se tenían durante la crisis financiera global y que se desarrollaron durante la crisis financiera global, sobre todo en la parte monetaria. Entonces, lo que hemos visto es que la Reserva Federal activó todo el arsenal que durante la crisis financiera global le llevó probablemente 1 año, 2 años de activar. Lo vimos en esta ocasión activado y reforzado en un periodo de 6 semanas. Rápidamente llevó la tasa de interés a 0 y abrió todas las ventanillas básicamente para inyectar liquidez no solo a bancos, a intermediarios financieros no bancarios y a préstamos de manera más directa al sector corporativo. Y por el lado fiscal, como tú decías, vimos la aprobación de 2 paquetes y sobre todo el segundo muy importante que llegan, digamos, a generar un estímulo de 10 puntos del PIB. Ahora, después de eso salieron los datos del segundo trimestre en Estados Unidos, los datos del primer trimestre en Estados Unidos con una contracción económica de 4.8, también anualizada, que básicamente traían 2 semanas
del inicio, digamos, de las medidas de distanciamiento social. Este número fue significativamente peor del que suponíamos en nuestro pronóstico de menos 6% de crecimiento para este año. Los números de empleo, digamos, las nuevas solicitudes para el seguro de desempleo que rebasaron los 30 millones de trabajadores y la tasa de desempleo de 15% y probablemente 14,8%, y que probablemente se mueva todavía a tasas más altas en los próximos meses, que algunos analistas ponen arriba del 20%. Todo eso junto con una situación epidemiológica que también es peor a lo que anticipábamos, generalmente a lo que los expertos anticipaban hace 2 o 3 meses, lleva a pensar que ni la reactivación de la actividad económica va a ser tan rápida como nosotros habíamos anticipado y que los efectos económicos van a ser más profundos de los que se pronosticaron. Y por lo tanto, es probable que en nuestra revisión de los pronósticos para Estados Unidos, obviamente tengamos una tasa de contracción económica todavía más profunda en Estados Unidos en 2019. Y ya pues muchos epidemiólogos, etcétera, están hablando, ¿no?, de la posibilidad de un resurgimiento también de la epidemia hacia fines del año. Entonces, este escenario de recuperación lineal probablemente tiene una probabilidad menor. El efecto sobre la economía está siendo mayor que el anticipado y por lo tanto, viéndolo obviamente del lado de la economía de México, los efectos sobre turismo, sobre remesas, sobre exportaciones, etcétera, van a ser muy importantes. Yo te diría que otro tema importante para destacar, digamos, de la fortaleza de la economía de Estados Unidos es, además de ser una economía muy flexible, el hecho de que sea una economía tremendamente federalista genera problemas a la hora de implementar medidas para controlar la pandemia, pero por otro lado también tiene ventajas importantes a la hora de pensar en la recuperación económica, porque vamos a estar viendo diferentes regiones de Estados Unidos, diferentes ciudades, etcétera, vinculadas a diferentes cadenas de valor, vinculadas a diferentes actividades económicas, y en ese sentido vemos un nivel de diversificación mucho más grande y con centros importantes en aquellos sectores que se están viendo beneficiados de manera muy importante, o beneficiados, o que se están viendo como sectores que durante la pandemia van a tener un incremento importante en sus servicios y en el mundo post pandemia también van a ser altamente beneficiados por los cambios estructurales que va a tener la economía mundial. Por ejemplo, cuando vemos cómo se han comportado el precio de los activos en Estados Unidos, obviamente el precio de las empresas tecnológicas ha tenido un incremento muy importante en las últimas semanas, reflejando esta expectativa. Entonces, en ese sentido, si uno lo ve por el lado del precio de los activos, claramente los inversionistas están diciendo que están esperando que la economía de Estados Unidos se recupere de manera más dinámica que las otras economías del mundo desarrollado, ¿no? Porque el precio de los activos en Estados Unidos ha tenido un repunte mucho mayor que el que vimos de las acciones en Europa o en Japón. Entonces, sí es cierto que el escenario es peor que el que habíamos estimado desde el punto de vista de la economía mexicana, el estar vinculado a la economía de Estados Unidos. Sigue siendo, yo te diría, un factor favorable porque se anticipa que, poniendo a un lado la economía china, que sí se espera que tenga una recuperación grande y que esa recuperación empiece este año, pero de las economías avanzadas, la economía europea y la economía de Estados Unidos, claramente el estar cerca de Estados Unidos es una ventaja. Quizás todavía una pregunta, dado que justamente mencionaste la parte sectorial en Estados Unidos y obviamente el impacto sobre México en cuanto al desempeño de distintos sectores, pues es bien importante. Entonces, tú mencionabas claramente un poco la parte, como la parte de servicios al interior de los mismos Estados Unidos, hayan medidas de política o no hayan medidas políticas, simplemente la gente, para evitar el contagio, pues controla y modifica su comportamiento, lo cual pues es más o menos independiente y va a suceder
aún de manera independientemente de las medidas que decidan tomar los gobiernos, ¿no? Pero por otro lado tenemos consumo de bienes y perdón, yo un poquito insistí en la parte de servicios, pues tú mencionabas claramente que la parte remesas y la parte turismo se van a ver muy afectadas y esos definitivamente van a ser canales negativos para la economía mexicana. Ahora bien, viendo un poco estos temas sectoriales, tú mencionabas la parte de tecnología, pero un poco la parte de consumo de bienes, que está vinculada de manera bastante cercana a pues, las exportaciones ya de México hacia Estados Unidos, que probablemente es la parte más importante de la relación. Ahí un poco cómo se están viendo las cosas. No, yo creo que, digamos, yo creo que es el motivo de tu pregunta y sobre todo si vemos automóviles, bienes durables, etcétera, es un sector que en el corto plazo va a sufrir de manera muy, muy importante, ¿no? Entonces, claramente, y de ahí un poco, y esto es adelantándonos un poco en nuestra plática, que en el corto plazo la economía mexicana va a ser una de las economías más afectadas en América Latina porque entra a este proceso ya en medio de una recesión ligera, pero obviamente con una dinámica en los procesos de inversión bastante malos y también una dinámica descendente en lo que es el consumo privado. Y obviamente cuando vemos la cadena de valor de los bienes manufactureros, cuando vemos la cadena de valor, digamos, del sector automotriz y de otros productos duraderos, en los próximos 6 meses va a estar tremendamente golpeada, ¿no? Lo cual le va a afectar a México de manera muy importante. Otro sector, digamos, complicado, tú lo mencionabas, es el sector turismo, porque obviamente independientemente de la reactivación que se vaya a dar en ciertas economías, una vez que se empiece a controlar la pandemia, claramente uno de los sectores que más se va a tardar en recuperarse es el turismo, ¿no? Y eso obviamente le va a afectar a algunas zonas de México de manera importante. Mi argumento es que aún teniendo, digamos, una vinculación turística importante con Estados Unidos, yo diría más afortunado México al estar vinculado con Estados Unidos que economías dependientes del turismo que están vinculadas con Europa. Pero claramente la vinculación a los sectores como el turismo y el sector manufacturero en las cadenas de valor en las que México está insertado, pues van a tener procesos recesivos y de lenta recuperación en los próximos 12, 18 meses, ¿no? Regresando un poco ahora al caso de América Latina, antes de entrar al de México y de nuevo aprovechando que tú ves todo el hemisferio, obviamente pues hemos visto hay algunos ejemplos de países que han sido bastante exitosos en controlar la epidemia y que ya incluso están pensando en levantar algunas de las restricciones, etcétera. Obviamente, pues uno a veces pone como ejemplos esos países, pero luego uno se topa con la respuesta de, bueno, pero es que, por ejemplo, pues Corea del Sur o Singapur o Taiwán son países muy distintos de México, entonces en México a lo mejor algunas de esas medidas hubieran sido imposibles. Entonces, quisiera aprovechar el hecho de que tú pues, eres el responsable de ver lo que sucede en toda la región para preguntarte un poco, dentro de lo que has visto de todos los países de América Latina, ¿cuáles crees tú que han sido ejemplos particularmente exitosos desde el punto de vista de respuesta, tanto en las políticas epidemiológicas como particularmente en las políticas económicas que han estado implementando los distintos países de la región para ir respondiendo a la pandemia y a sus efectos? A ver, en la parte de las políticas de salud pública, te diría que desde el punto de vista de los objetivos y la filosofía de las políticas, es muy temprano para hacer un juicio, ¿no? Vemos el debate, digamos, en los países nórdicos sobre si el approach de Suecia es mejor que el del resto de los países nórdicos, ¿no? El enfoque que siguieron, digamos, los encargados de establecer la política pública en Suecia fue básicamente no cancelar actividades no esenciales, no, imponer medidas de distanciamiento social, pero dejar toda la actividad económica que siga su curso natural con
políticas de distanciamiento social, no cerrar restaurantes, no cerrar bares, no cerrar escuelas, etcétera, sí tomar medidas para limitar el contagio, pero sin afectar la actividad económica de manera importante, con la filosofía de ir generando, digamos, esta inmunidad de grupo y también estar en mejor posición para resentir una segunda vuelta de este virus más adelante. Obviamente el número de contagios en Suecia es más alto, el número de muertes es más alto, pero digamos que los científicos suecos, los funcionarios de la parte de salud en Suecia siguen insistiendo que esta, digamos, es una política pública que al final de todo el ciclo va a tener resultados importantes. Luego, desde el punto de vista del control, claramente tú destacas las sociedades asiáticas que tienen mucho mayor control sobre la población en términos de imponer medidas que generen una cuarentena mucho más fuerte y luego también de trazabilidad de la gente enferma y de todos sus contactos para también cuarentenar a aquellas personas que tuvieron contactos con los enfermos. Y de esta manera se logró obviamente una reducción en el número de infecciones muy, muy grande, cosa que no hemos visto en las sociedades occidentales, ¿no? En Europa no se vio y se tuvo que ir, digamos, a una restricción muy, muy fuerte. Entonces, lo que yo diría en primer lugar, si el enfoque de buscar inmunidad de grupo más rápidamente o de implementar cuarentenas muy fuertes, ¿cuál de los dos es un mejor enfoque? Yo te diría, eso es un tema que primero lo tienen que responder los expertos en salud pública y en epidemiología, no nosotros, pero además siguiendo un poco la literatura y las discusiones que se están llevando a cabo en ese ámbito, todavía no hay una visión muy clara. Y también depende de si se va a encontrar una vacuna o un tratamiento, porque si pensamos que la vacuna va a tardar 2 años, probablemente la inmunidad de grupo se va a alcanzar de todas maneras antes de que esté la vacuna. Y entonces el tema es más qué tan rápido vamos a tener un tratamiento. Si pensamos nada más en la vacuna, todas las estrategias terminan siendo estrategias para lograr inmunidad de grupo. El único tema es si queremos lograr esa inmunidad de grupo o llegar a la inmunidad de grupo con un número de contagios muy altos, que luego mantenga, aún habiendo alcanzado la inmunidad de grupo, un periodo largo de altos contagios, o podemos llegar a esa inmunidad de grupo en un periodo un poco más largo, con un nivel de contagio más bajo. Entonces la etapa post inmunidad de grupo, la etapa en la cual ya la tasa, digamos, de contagio es menor a 1, genera un menor número de contagios en la última cola de esta distribución. Y en segundo lugar, habiendo mantenido la capacidad hospitalaria al nivel de los enfermos. Entonces, pudiendo dar un servicio, digamos, de cobertura hospitalaria adecuada, no solo a los enfermos de COVID-19, pero también al resto de los enfermos, ¿no? Entonces, lo que estamos viendo es un incremento en aquellas economías en las cuales no se mantuvo, digamos, el número de infecciones dentro de los límites establecidos por la capacidad hospitalaria, que no solo el tratamiento de los enfermos de COVID-19 es deficiente y por lo tanto el número de decesos o la tasa de decesos es más alta, sino que vemos mayor mortalidad por otro tipo de enfermedades porque no se les puede dar el tratamiento adecuado a estos pacientes. Entonces, yo lo que te diría, Miguel, a tu pregunta es que lo que es importante en ese sentido es juzgar las políticas que estamos viendo en América Latina con respecto tal vez a las siguientes dimensiones. Una es consistencia, que todas las autoridades al final del día estén implementando políticas que sean consistentes con las que establece el gobierno federal, el gobierno estatal y los gobiernos municipales, porque si no, obviamente, la inconsistencia de políticas nos va a llevar a resultados subóptimos. En segundo lugar, transparentes, que la población sepa y esté bien comunicada de los riesgos de las políticas y, digamos, de las diferentes etapas
en las cuales se van abriendo o cerrando actividades económicas. Tercero, el tema de pruebas y de medición. Al final del día, si no podemos incrementar el número de pruebas, es muy difícil diseñar una política pública adecuada porque es como navegar sin brújula, ¿no? Entonces, y yo te diría, en cuarto lugar, la política de salud pública, ¿no? ¿Cómo se puede utilizar la capacidad hospitalaria de la manera más eficiente posible y ampliar en un periodo de corto plazo esta capacidad? En ese sentido, también una parte importante, digamos, de la efectividad de estas políticas es cómo se usa la cuarentena inicial. La cuarentena inicial también es una medida muy importante para limitar los contagios y ganar tiempo en preparar la infraestructura y en preparar, digamos, al sector salud para poder atender lo que se viene y en diseñar una política de salida de la cuarentena que nos mantenga en un entorno de distanciamiento social para que podamos convivir con la epidemia sin afectar la economía y otras actividades sociales, tanto como en una situación de cuarentena. En ese sentido, en América Latina, ¿en qué países vemos mayor consistencia, mayor transparencia y mayor, digamos, mejor uso de la capacidad hospitalaria? Pues yo te diría, un país es Argentina, que ya se ha visto, digamos, una reducción en el número de infecciones, estabilidad en la curva de contagios. En Costa Rica también se está viendo un punto de inflexión importante en la curva de infecciones. Y en Ecuador también, pero en Ecuador es, yo creo, más el resultado de que fue el país más afectado al principio y por lo tanto estamos viendo los efectos de las medidas implementadas más rápido que en otros países. En Colombia y en Chile también son países al final del día también más pequeños que México y Brasil, y en donde la coordinación entre órdenes de gobiernos es más sencillo. Entonces, estamos viendo una política en ese sentido menos confusa que la que se puede ver en los países más grandes de América Latina, donde la diferencia entre la cuarentena de jure y la cuarentena de facto parece ser más grande que en los otros países de la región. En términos de política económica, claramente ahí, digamos, inciden varios aspectos, ¿no? Por un lado, el diagnóstico claro de la situación de salud pública y de la situación económica, pero en segundo lugar, el espacio fiscal para implementar políticas agresivas, y segundo, la dificultad de implementar políticas para apoyar a la sociedad en economías con un nivel de informalidad muy alto. Entonces, por ejemplo, en ese sentido vemos economías como Chile, que tiene un nivel de informalidad más bajo y un espacio fiscal importante porque su nivel de deuda es inferior al 30% del producto. Eso es la deuda bruta, y la deuda neta todavía mucho más bajo. Un país que tiene tasas de interés de 0%, el Banco Central ya estaba muy cerca de cero y se movió a 0%. Entonces, en ese sentido, Chile, digamos, tiene la capacidad de lanzar políticas fiscales importantes para apoyar a las familias y apoyar a las empresas sin que se afecte su costo de financiamiento. Parecido es el caso de Perú. Perú salió al mercado, yo creo, la misma semana que salió México a los mercados internacionales de capital, pero obviamente el costo de financiamiento de Perú fue casi la mitad del de México. Entonces, en ese sentido, las autoridades peruanas tienen mucho más espacio para pensar en una agenda agresiva por el lado fiscal sin que repercuta en el corto plazo en sus costos de financiamiento. Mencionaba Chile anteriormente porque Chile tiene la ventaja del espacio fiscal y también la ventaja de ser una economía con un grado de informalidad relativamente menor que economías como la mexicana o la peruana.
Luego tenemos el extremo, digamos, de países como Argentina o Ecuador, que no tienen acceso a los mercados de capitales por los problemas fiscales y de balanza de pagos por los que venían transitando, en donde las decisiones de política son mucho más complicadas, porque si quieren apoyar a las familias más afectadas por la pandemia, tienen que decidir qué recortes de gasto hacen, qué impuestos adicionales cobran, o si deciden, digamos, ir por la vía de la monetización de este déficit y eventualmente generar más inflación. Cosa que realmente en países como Chile y Perú no ocurre. Yo te diría que en el caso de México, Colombia y mismo en el caso de Brasil, con una ambición fiscal un poco más pequeña, claramente hoy tienen cierto espacio fiscal para acomodar un programa de apoyo a las familias y a las empresas importante. Muy bien, pasando ahora un poco ya al caso de México, ya de alguna manera empezaste a adelantar lo que tú estás viendo para el caso mexicano cuando empezamos a hablar de Estados Unidos y hablabas, pues sí, de que se espera que haya una contracción bastante fuerte al inicio del año, sobre todo un poco, primero por la parte de, digamos, efecto a través de los canales de comercio y de turismo y de remesas con Estados Unidos. Después, obviamente, por otra parte, también la parte de distanciamiento social en México, que de hecho comenzó aún antes de que hubiera cualquier tipo de medidas gubernamentales, ¿no? Aquí también, obviamente, pues hay cierta percepción, como tú anticipabas, pues no ha habido claramente el mismo grado de coordinación que a lo mejor ha habido en algunas de las economías más pequeñas, en ese sentido similar al caso de Brasil, donde claramente, tanto en el caso de México como de Brasil, que son países federales, son países más grandes, mantener este grado de consistencia, digamos, y de uniformidad dentro de las políticas que se van adoptando son más difíciles. En ese contexto, un poco, ¿cómo crees que se debería de estar reforzando toda la estrategia en México? Digamos, ya un poquito platicaste la importancia de coordinación y de consistencia a lo largo del tiempo. En el caso específico de México, ¿tú qué crees que debería de reforzarse particularmente? Yo te diría un poco la recomendación que nosotros estamos haciendo a muchos de los países miembros es básicamente el tener una política fiscal, una política macroeconómica que básicamente, primero desde el punto de vista social, apoya a aquellas familias más afectadas por, digamos, la suspensión de actividades económicas no esenciales. Entonces, y más en el caso de una economía con los, digamos, niveles de distribución del ingreso como la mexicana, en donde muchas de estas familias no tienen ahorros o recursos que les permitan transitar por una situación de cuarentena como la que estamos viviendo, si el gobierno no le hace llegar ciertas transferencias de ingresos, claramente el establecer políticas que otorguen transferencias a estas familias y coordinen con el sector privado, con los trabajadores y con algunos apoyos del gobierno, situaciones en las cuales minimicemos los despidos en las empresas del sector privado para, digamos, proteger el ingreso de las familias, es muy importante. Y aquí son transferencias, algún esquema, digamos, de índole fiscal, que podría ser lo que anteriormente en México se llamaba el crédito al salario, que es como un subsidio al empleo, que siempre ha existido en nuestro esquema tributario, ver cómo se utiliza este crédito, este subsidio al empleo para que las empresas minimicen sus despidos. También acuerdos entre el gobierno, las empresas y sindicatos para que, como es el caso, por ejemplo, de Alemania, o está ocurriendo ahora también en Argentina, donde se reduzcan los salarios un cierto porcentaje, se proteja la plantilla laboral y básicamente los trabajadores aportan la reducción del ingreso, las empresas aportan el compromiso
a que no despidan gente y el gobierno aporta un cierto apoyo a ese acuerdo. Eso por el lado de las familias y obviamente otro elemento que también cuenta la economía mexicana en el sector formal es el seguro de depósito que está vinculado a las cuentas de las Afores, ¿no? Que obviamente también en aquellos casos en donde haya despidos, los trabajadores tienen acceso a estos recursos. Y luego, por otro lado, está el tema de los apoyos a las empresas, que claramente, digamos, durante una crisis financiera o una crisis económica, podemos discutir qué empresas necesitan apoyos y cuáles no, cuáles tomaron riesgos excesivos que al final del día pueden haber sido también o pueden haber contribuido a la crisis por las que las economías están atravesando. Claramente, uno puede creer o no creer en el rol de, digamos, de este moral hazard del sector privado en la generación de crisis de balanza de pagos cuando hay crisis financieras importantes, etc. En este caso, obviamente, esa discusión es totalmente irrelevante, ¿no? La crisis llegó de afuera como un meteorito a través del contagio de este virus. Entonces, en ese sentido, el apoyo a las empresas creo que es importante a través de mecanismos fiscales, a través de garantías de crédito, etcétera, por un cierto tiempo. En la etapa de recuperación de la economía, vamos a tener que luego pensar de manera más clara cómo estos apoyos a las empresas van migrando para que también la reubicación de los factores de la producción se empiece a hacer conforme a, digamos, los cambios en las preferencias y los cambios en los costos relativos de diferentes actividades que se van a dar en el nuevo equilibrio. O sea, probablemente el sector turismo no va a ser el mismo. Y también tener un esquema de apoyos que dure demasiado para sostener ciertas partes del sector que no tienen viabilidad en los próximos 5 años, va a ser importante entender. Entonces, en el corto plazo sí es un apoyo más indiscriminado y después en el mediano plazo tiene que ser un apoyo más inteligente que no genere distorsiones en el uso, digamos, de los factores de la producción o, digamos, la orientación de los factores de la producción a aquellos sectores más rentables en la economía post pandemia. Esto puede generar, obviamente, una presión fiscal importante, además de la caída en recaudación que ya va a tener el gobierno por la caída en actividad y obviamente por la caída en el precio del petróleo. Yo creo que en el caso de México, dentro de ciertos límites, este incremento en el déficit público puede ser financiado. México, digamos, hace unas semanas colocó 6 billones de dólares en los mercados internacionales de capital. México cuenta con una línea de crédito con el Fondo Monetario Internacional de 60 billones de dólares. Y México cuenta con un mercado interno de deuda pública muy fuerte y que obviamente va a seguir siendo una fuente importante de financiamiento para el gobierno mexicano. Sin embargo, México está con un nivel de deuda que no lo hace un país tan sólido fiscalmente como puede ser Chile o Perú. México, digamos, en esta situación donde tiene grado de inversión, pero este grado de inversión está siendo cuestionado por ciertos participantes del mercado. Entonces, en ese sentido, México sí tiene que ser cuidadoso. No puede salir a endeudarse de manera importante como lo puede hacer un país como Chile o como lo puede hacer un país como Australia, pero sí puede incurrir deuda de manera selectiva con los instrumentos que yo mencionaba anteriormente y probablemente lo pueda hacer aún más si le garantiza a los mercados financieros que cuando comience la normalización de la economía, la política fiscal se va a fortalecer, ya sea con medidas que se legislen hoy para incrementar la eficiencia del gasto o para incrementar el monto de los ingresos. Si hoy se legisla una reforma tributaria que entre en operación en el año 2022, eso obviamente genera mayor espacio fiscal hoy, porque aquellos agentes que nos van a estar financiando la mayor expansión del gasto hoy saben que una vez que pase la pandemia, México va a contar con una situación fiscal que le va a poder hacer frente a la mayor deuda pública con en la que incurra hoy. Entonces, en ese sentido, la combinación, yo creo que es una combinación de una respuesta fiscal relativamente agresiva
para apoyar el ingreso de las familias y las empresas más afectadas. Y por otro lado, el legislar cambios de gasto y cambios fiscales importantes que garanticen la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo. Por el lado monetario, digamos, nosotros también creemos que en América Latina todavía hay algunas economías que tienen espacio monetario importante para seguir reduciendo tasas de interés. Y también es importante también, de alguna manera, garantizar que esta reducción de tasas de interés se traslada a reducción de tasas de interés activas de los bancos para que sirva como un alivio para aquellas familias que cuentan con niveles de deuda altos y que están vinculadas a las tasas de largo plazo. Por otro lado, como ya lo ha hecho el Banco de México, el abrir, digamos, ventanillas para proveer liquidez de manera importante a diferentes sectores, y no solo al sector bancario, que es lo que tradicionalmente hacía el Banco Central, sino también que esta liquidez llegue al sector no bancario, como pueden ser los fondos de inversión, etcétera, que pueden ver salidas importantes de recursos y que por lo tanto tengan que vender activos, y que en un mercado delgado no encuentren comprador, y que el Banco de México pueda, obviamente, otorgar liquidez para hacerle frente a esas salidas de fondos, puede ser una medida importante, y el Banco de México ya lo ha hecho. Y por último, en términos de estas garantías de crédito y de financiamiento, creo que la división, digamos, de facultades que se ha dado en el caso de México, en el caso de Chile, y también lo estamos viendo en el caso de Perú, es importante. O sea, al final del día, el diseño óptimo, yo creo, de estos mecanismos de apoyo al crédito de las empresas pequeñas, medianas y grandes, es que el Banco de México otorgue la liquidez, pero que la Secretaría de Hacienda, el gobierno federal, incurran en el riesgo de crédito. Entonces, digamos, en el caso de la economía mexicana, estamos viendo que se abrió la posibilidad de que el Banco de México otorgue liquidez a los bancos de desarrollo. Entonces, los bancos de desarrollo no enfrenten problemas de liquidez importantes, pero que sean estos los que eventualmente carguen con el riesgo de crédito, de otorgar garantías o refinanciar créditos que hoy son más riesgosos de lo que eran en enero o febrero, cuando no estábamos enfrentando esta recesión tan importante. Creo que la combinación de esos factores es importante para que la economía sufra lo menos posible durante la pandemia y esté en las mejores condiciones, que su salud se dañe lo menos posible durante la pandemia, para que a la hora que comience la recuperación de la economía internacional y se controlen, digamos, los efectos más importantes de la pandemia, la economía de México esté en mejores condiciones para crecer en el futuro. Ahora, en ese contexto, Alejandro, solamente quizás una clarificación. No se está, de hecho, ya dando un monto importante, digamos, de apoyo cuasi fiscal. Como tú mencionabas, obviamente, pues mucho de este crédito que está dando el Banco de México, y también mucho crédito que está dando la Banca de Desarrollo, pues no se registra directamente como gasto fiscal, pero eventualmente, en la medida en que se vayan dando pérdidas o que haya que reconocer cierto grado de pérdidas en esos niveles de financiamiento, eso sí podría estar implicando el que tenemos operaciones cuasi fiscales y que de alguna manera en realidad estemos teniendo una expansión fiscal más importante de lo que realmente parecería bajo digamos, una óptica de contabilidad gubernamental tradicional, y donde en realidad, de hecho, sí estemos viendo que ya se está dando un monto importante de estímulos. Lo que pasa es que se está dando a través de financiamiento, particularmente de Banco de México y de Banca de Desarrollo, más que directamente a través de cuentas y de gasto fiscal. Sí, yo te diría que sobre todo desde la óptica de lo que esté haciendo la banca de desarrollo, claramente, y es la manera en que debe de operar y es los instrumentos que hay que utilizar. Hay yo no le llamaría un estímulo, porque hay un apoyo importante para que las empresas puedan refinanciar sus créditos, puedan alargar los plazos de sus créditos, etcétera, y que el riesgo que probablemente la banca privada no tomaría, lo está tomando la banca de desarrollo, y que eventualmente puede derivar en pérdidas para esa banca y por lo tanto necesidades de capitalización de la banca de desarrollo por parte del gobierno federal, donde ya se materializarían en presiones fiscales. Yo creo que son riesgos
que el gobierno debe de tomar para apoyar a la planta productiva durante este periodo. Y por otro lado, el Banco de México lo que está, digamos, lo que estaría haciendo es apoyando un funcionamiento más ordenado de los mercados financieros para que el precio de los activos financieros no se desplome. Y de esta manera, claramente está generando apoyo importante a los agentes financieros porque los activos con los que cuentan no se están deteriorando o su valor no se está deteriorando de manera exagerada por la operación del Banco de México. Ahora, el Banco de México debería otorgar todo este crédito que está otorgando contra colateral de buena calidad, y en ese sentido el riesgo de crédito debería estar residiendo significativamente más en la banca de desarrollo que en el Banco de México. La operación del Banco de México debería ser primordialmente una de otorgamiento de liquidez, pero al otorgar liquidez está sosteniendo el valor de ciertos activos mexicanos en un nivel que es mayor al cual tendrían en ausencia de la acción del Banco de México. Y por lo tanto, claramente está apoyando la actividad de aquellas unidades económicas que cuentan con estos activos. Ahora, y ahí yo te diría que la comparación en los países de América Latina es interesante, porque es básicamente, refleja lo que tú estás diciendo. Hay países que quieren exagerar el estímulo que están haciendo y están contando todo, y están contando, digamos, o están usando la contabilidad más optimista para maximizar el monto del apoyo. Un ejemplo es aquellos países que en las garantías de crédito anuncian todo el crédito que se va a apoyar, no lo que está implícitamente garantizando el gobierno federal. ¿A qué me refiero? Si el día de mañana, por ejemplo, Nacional Financiera quiere digamos, estimular o apoyar 100 millones de pesos de crédito, probablemente solo necesita usar 30 millones de pesos de garantías. Entonces, contra esos 30 millones de pesos de capital, puede sostener un crédito de 100 millones de pesos. Fiscalmente, digamos, lo que hubiésemos hecho cuando estábamos en la Secretaría de Hacienda es que eso se cuente como un impacto fiscal de 30 millones de pesos, porque lo único que eventualmente se podría convertir en una pérdida para el gobierno federal son esos 30 millones de pesos. Entonces, hay gobiernos que contabilizan este apoyo como en 30 millones de pesos, y hay otros gobiernos que lo contabilizan como 100, que es todos los créditos que se han apoyado con este estímulo. Y en ese espectro de países que están contabilizando, por ejemplo, los retiros de los trabajadores desempleados de sus cuentas de las Afores. Eso no tiene nada que ver con un estímulo fiscal. Es una cuenta del trabajador que es su ahorro para el retiro y puede retirar un porcentaje pequeño de eso en casos de desempleo. Bueno, hay algunos países que lo están contabilizando también dentro de sus anuncios. Entonces, en ese extremo de países que están maximizando el impacto, y luego tenemos otros que realmente pues no están mostrando un panorama integral de todos los instrumentos que se están utilizando para apoyar a la economía, y por lo tanto el número agregado que se está mencionando es más pequeño. Como tú dices, en el caso de México hay varios apoyos que ya se están dando de instrumentos públicos y también de instrumentos no públicos que no se reflejan, digamos, en un número agregado que se está manejando como el paquete de estímulo, ¿no? Pasando un poquito ya a la parte viendo hacia adelante, ¿no? Claramente en eso Latinoamérica va un poco detrás de la curva, pero de nuevo un poco aprovechando pues, tu experiencia y el hecho de que tú tienes una visión bastante más global. Hay países que de alguna manera pues van adelante, digamos, y de nuevo me voy a olvidar un poquito, tú tienes toda la razón, por un lado están países como Suecia que adoptaron una cierta estrategia epidemiológica y luego otros países pues que más bien fueron por la parte de restricciones más duras, buscando un poco aplanar la curva, etcétera. México en algún momento parecía que estaba dubitativo, pero eventualmente pues México se acerca más
no al grado quizás de restricciones a la movilidad tan fuertes como otros países, pero a fin de cuentas, sobre todo desde el punto de vista de suspensión de actividades, sí, suspensiones de actividades bastante generalizadas y bastante fuertes. En ese contexto, un poquito, y viendo ya los países que están más adelante en la curva, no tanto América Latina, porque América Latina no parece estar ahí necesariamente todavía, o quizás a lo mejor un poco Argentina y Costa Rica, como dices tú, pero en general no parecería. Viendo un poco el resto del mundo, ¿qué criterios parecerían un poco necesarios para empezar a ir retirando estas restricciones? ¿Y cuál es la mejor manera de ir saliendo para asegurar un poco que sea de la manera más ordenada posible y que dentro de la medida de lo posible no estés abriendo a que de repente dentro de unos meses pues vas a volver a tener que establecer pues cuarentenas de nuevo muy fuertes, sino procurar que esta cosa sea lo más sostenible posible? O sea, un poco, ¿qué es lo que estamos viendo ya un poco de qué están haciendo otros países? También desde el punto de vista de mejores prácticas ya en la salida, ¿qué criterios tienen que cumplirse antes de que empiecen a salir? Y un poquito qué orden van siguiendo en la salida. No, mira, yo creo que vamos a ver, en ese sentido, América Latina se va a beneficiar de la experiencia que vamos a ver en Europa y en Estados Unidos, y en Estados Unidos con una variabilidad importante entre ciudades, ¿no? Ciudades que para muchos expertos en salud pública van a estar saliendo de la cuarentena de manera un poco anticipada, corriendo riesgos importantes, y tal vez ciudades como Nueva York, que probablemente están planeando salir de la cuarentena después de una caída importante en su curva de contagios más similar a lo que vimos en Italia o España. Y después yo te diría que la gradualidad en la apertura de actividades es obviamente una obviedad, pero donde radica, digamos, el secreto o donde vamos a obtener información importante para diseñar nuestras estrategias de salida es exactamente en las diferentes actividades que se van abriendo y cuál puede ser el efecto que tenga la apertura de estas actividades sobre la curva de contagio. Y luego adaptar estas experiencias al entorno latinoamericano. Por ejemplo, digamos, se está hablando mucho digamos, de esta apertura gradual en términos por edades, ¿no? Que abramos primero las escuelas. Pero si terminamos siendo economías en donde digamos, de los ciudadanos mayores de 70 años, más del 50% de ellos viven en una familia con sus hijos y sus nietos, entonces probablemente en el contexto latinoamericano, claramente esta apertura, si la queremos hacer una apertura más agresiva en los segmentos más jóvenes de la población, hay que entender mejor cómo vamos, digamos, a generar cierta distancia en los hogares entre los jóvenes y los adultos mayores, o si no, tenemos que buscar otra estrategia. Entonces, yo diría, uno, no transportar directamente el modelo que vamos a estar viendo en algunas ciudades de las economías avanzadas. En segundo lugar, entender también mejor, por ejemplo, todo el tema del transporte público, ¿no? Hay evidencia muy clara que el metro de Nueva York fue un vector de contagio tremendamente importante para la crisis del COVID-19, ¿no? Básicamente hay artículos que correlacionan de manera importante la intensidad de la tasa de infección por regiones, digamos, de Nueva York, con las diferentes estaciones de metro y por lo tanto con la probabilidad de que los ciudadanos de esa zona básicamente hayan utilizado el metro de manera frecuente. Entonces, claramente entender mejor las redes de transporte público que tenemos a la hora de la apertura, cómo vamos a diseñar el transporte público para esta transición y por lo tanto que el transporte público no se vuelva un foco importante de transmisión. Ahora claramente está circulando la historia, digamos, en Corea, ¿no? De este nuevo foco infeccioso que se generó a través, digamos, de los bares. Entonces yo creo que hay que entender muy bien
la experiencia que van a tener los países europeos y las ciudades de Estados Unidos, entenderla rápidamente para, digamos, a través de estas experiencias diseñar una apertura gradual en los países de América Latina. Pero en ese sentido, lo que sí estamos viendo es que no se está utilizando el tiempo de la cuarentena, por ejemplo, cuando vemos incremento en la incidencia de pruebas. No se está viendo un incremento en la incidencia de pruebas como el que se debería para poder estar en mejor posición de abrir la economía una vez que la curva de infecciones empiece a bajar. En segundo lugar, también se está hablando, digamos, de crear unidades importantes para hacer la trazabilidad de los contactos de la gente contagiada. Un tema que, digamos, esa discusión está un poco ausente en América Latina. Y en tercer lugar, también el desarrollar, digamos, una cierta estructura de seguimiento, digamos, de información que también nos permita, a través, digamos, de todos los indicadores de movilidad que se están desarrollando, etcétera, evaluar, digamos, la potencialidad de rebrotes del COVID-19 una vez que abramos, viendo la evolución de estos diferentes indicadores para ir tratando de anticipar, digamos, estos periodos de resurgimiento del contagio. Yo creo que cada vez más estamos migrando, digamos, a un enfoque donde los expertos más bien están tratando de forzar de manera importante el concepto de que tenemos que establecer una nueva manera de interactuar socialmente para convivir con este virus por 12 meses. Y en ese sentido no es la idea esta de cuándo reabrimos, y reabrimos con un par de instrumentos mágicos que nos van a permitir regresar a nuestra actividad como la realizábamos en febrero de este año. Claramente, la densidad de población en las oficinas va a ser mucho mayor en el segundo semestre de este año que en el primero. No todo el mundo va a volver a trabajar a la misma velocidad. Probablemente en las escuelas se van a tener que introducir mayor cantidad de turnos para que tengamos menor densidad de estudiantes en los salones de clase. Entonces, claramente va a venir un replanteamiento importante por un periodo mucho más prolongado de tiempo del que creíamos antes, para reorganizar nuestras actividades para poder convivir con este virus por un periodo de tiempo más largo de lo que probablemente inicialmente se pensó. Alejandro Hernández, ¿alguna pregunta tuya o del auditorio? Sí, gracias, Alex. Muchas gracias por todos tus comentarios. Hay algo que me queda una duda, que es, digamos, desde el punto de vista de cómo ustedes evalúan lo que los diversos gobiernos pueden hacer, el espacio fiscal que tienen, y es cómo valorar el riesgo en estos momentos. Por ejemplo, hablas de programas de garantías, pero algo que nos ha ido quedando claro cada vez más es que, y lo dijiste tú respecto a las estimaciones originales que ustedes habían hecho del impacto, es que esta situación puede ser mucho más persistente de la que imaginábamos. No solo eso, probablemente va a incidir en nuestras formas, en nuestra conducta hacia adelante, y a lo mejor formas de interactuar, negocios que eran viables dejaran de serlo, ¿no? Entonces, cuando hablas de garantías que gobiernos apoyan, ¿cuándo es suficiente? O sea, ¿cuándo es el momento de decir, ya no puedes seguir echándole dinero bueno al malo, si lo puedo decir de una manera coloquial? No, yo creo que digo, claramente, yo creo que en la primera instancia de este episodio, claramente el pecar por el lado de cubrir de más, yo creo que es la respuesta correcta, dentro de los límites que obviamente no lleve al país a una crisis fiscal, porque llegando a una crisis fiscal no va a haber ni recursos para ayudar a los que menos tienen, entonces el excederse sería contraproducente. Pero cuando uno ve una economía como la economía canadiense, que tiene un acceso
muy favorable a los mercados financieros, a tasas de interés muy, muy bajas. Si el gobierno canadiense se equivoca por 5 puntos del PIB y en el 2022 va a tener que ajustar su política fiscal para acomodar un nivel de deuda 5 puntos del PIB o 7 puntos del PIB más alto, con tasas de interés como están hoy por hoy en el mundo, yo creo que es un riesgo que vale la pena tomar. Obviamente en una economía mexicana hay que ser mucho más cuidadoso, pero dentro de los límites que se tiene, yo creo que el ir un poco más allá y cubrir algunos sectores que pueden resultar inviables en el mundo post pandemia, hace sentido. Estos créditos y estas garantías probablemente se tienen que otorgar con contragarantías que pueden ser, si uno ve el sector turismo, que pueden ser los mismos bienes raíces, etcétera. Y sí, ex post, probablemente el gobierno se termina quedando con unos activos que tienen una evaluación que va a ser menor que, digamos, los créditos que otorgó. Y en ese entorno el gobierno va a tener ciertas pérdidas. ¿Cuál va a ser el beneficio contra esas pérdidas? Va a ser, digamos, que en el periodo de recuperación la economía mexicana se va a poder recuperar de manera más rápida. Pero yo creo que haces un punto muy bueno, que va a haber un momento, digamos, pueden ser 3 meses, pueden ser 6 meses, pueden ser 9 meses, en donde el apoyo va a tener que migrar a un apoyo a la demanda agregada y no a los sectores. Y los sectores que no sobrevivan, no sobrevivirán. Y el gobierno tiene que migrar más a apoyar la evolución macroeconómica a través de una agenda de infraestructura, a través probablemente de un mejor diseño de una red de aseguramiento social, pero ya no a través del apoyo a actividades productivas. ¿Por qué? Porque lo que estaba implícito en tu pregunta, no queremos volver a una economía paternalista donde básicamente a través de apoyos públicos hagamos que subsistan actividades económicas o negocios que no son viables y no van a ser viables en 5 años y terminemos atorando una parte importante de los recursos del país en actividades que no tienen viabilidad y por lo tanto no van a generar ni inversión posterior ni nuevos empleos, nomás se van a quedar como zombies que mantienen un cierto nivel de empleo, mantienen una cierta rentabilidad baja para sus dueños y que sería mejor que eventualmente esos sectores pues básicamente desaparezcan y esos factores se reintegren a sectores más pujantes de la actividad económica. Entonces, sí es cierto que hay un momento donde tenemos que pasar de apoyos a las familias, a las empresas, por los ingresos que están perdiendo, básicamente, probablemente a continuar apoyando a las familias que quedaron desempleadas o que sus actividades informales han desaparecido, pero en la parte empresarial eventualmente pasar a apoyar la demanda agregada a través de, digamos, el desarrollo de energías renovables, de infraestructura, de capacidad hospitalaria, que claramente se vio que México tiene una capacidad hospitalaria muy baja comparado con otros países de un nivel de ingreso similar no solo en América Latina, sino en el resto del mundo, y no dejar utilizar recursos públicos para sostener actividades que en el mediano plazo no tienen viabilidad. Muy bien, pues ya estamos cerrando. Ya simplemente te preguntaría, Alejandro, ¿algo que quisieras ya añadir de despedida? No, yo creo que un poco esta idea, Miguel, que tú la tenías en las preguntas que compartimos hace unos días, y que es esta idea que probablemente en ausencia de una vacuna, o si realmente una vacuna llega en un periodo de 2 años, esta idea de que realmente había 2 opciones. Una opción era la cuarentena y otra opción era buscar la inmunidad de grupo, parece ser un poco una discusión falsa, ¿no? Que en realidad la cuarentena es parte de una estrategia para buscar la inmunidad de grupo, porque en un periodo de 2 años vamos a estar todos inmunizados de alguna manera. El único tema es a qué costo económico y de vidas podemos lograr esa inmunidad de grupo. Y en ese sentido, la cuarentena nos permite evitar el crecimiento exponencial de la etapa inicial de la epidemia,
también nos permite prepararnos para lo que viene después y que de esta manera vayamos logrando la inmunidad de grupo de una forma en la cual la capacidad hospitalaria nos alcance para ir atendiendo a los enfermos y también la economía encuentre una manera de operar dentro de estas reglas de distanciamiento social. Pero no es esta decisión de que hacemos una cuarentena muy fuerte por 3 meses y ya resolvimos el problema a un costo económico muy alto, o decidimos irnos por la inmunidad de grupo sin tomar en cuenta el distanciamiento social. En realidad va a ser una serie de acciones desde el punto de vista de la política de salud pública que van a durar por un periodo de tiempo prolongado, que de ser efectivos nos va a permitir eventualmente lograr la inmunidad de grupo, llegar hasta el momento donde tengamos mejores tratamientos, minimizando el costo, digamos, en términos del efecto sobre la salud de la población y también amortiguando en la medida de lo posible el costo sobre la actividad económica. Pues de verdad, Alejandro, pues agradecerte muchísimo. Yo creo que la plática ha sido muy rica. Hemos tocado muchísimos temas relevantes. Y en ese contexto, digamos, de nuevo, sabiendo pues que estás tremendamente ocupado con todo lo que está pasando en la región, sí mencionarte pues que apreciamos muchísimo toda tu participación, tus comentarios. Obviamente el público lo ha apreciado enormemente. Entonces, en ese sentido, pues sí, agradecerte de nuevo muchísimo que hayas podido tomarte este rato con nosotros hoy en la tarde. Muchísimas gracias. No, a ustedes por la invitación, a ti, Alejandro, y suerte con el nuevo centro. Muchas gracias. Alejandro. Y bueno, pues espero que la llegada del calor en Washington traiga buenas noticias también para la velocidad de contagio del virus. Así que cuídate. Y de verdad, muchísimas gracias. Como dice Miguel, sabemos ocupadísimo que estás. Así que muchísimas gracias. Y a todos nuestros participantes, muchas gracias por haber estado con nosotros una vez más. Nos vemos el jueves en otro seminario más. Así que muchísimas gracias, Miguel, Alejandro. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Pues no me dejaron votar, Miguel. Sí, a mí tampoco. Ahora, creo que todavía nos ve el público, ¿eh? Ahorita nos dan de baja, ahorita nos cierran ahorita, o si de plano ya te quieres ir a pasear a tu casa. No, ahorita que cierren el... Ya nos están cerrando todo, ¿no? Sí, ahí claramente alguien, amablemente